El árbol de Belén, escrita por Cofradías de Brujas. Guadalajara, también conocida como la Perla de Occidente, es capital de Jalisco y la segunda ciudad más importante de México. Es muy visitada por albergar, entre otros motivos, el mariachi, el tequila, artesanías y la charrería, así como edificios patrimoniales de la época independentista y colonial. El nombre Guadalajara proviene de un vocablo árabe que significa río de piedras, río que corre entre piedras, o Valle de las Fortalezas. Mi nombre es Julián y tengo la fortuna de haber nacido en la Perla Tapatía. Actualmente soy encargado de producción en una de las más grandes empresas tequileras del país. Radicada en esta bella región, hay personas que acostumbran celebrar mucho por estos lares. Las fiestas se engalanan con la comida, la bebida y el ambiente jovial y dicharachero que nos caracteriza, pero cuando cae la noche y la gente comienza a retirarse a sus respectivos hogares, un entorno más privado y familiar da pie y rienda suelta a las historias. Desde las conquistas amorosas de los abuelos y cómo se robaron a la abuela para hacer familia, al más puro estilo charro, hasta las historias que realmente dan miedo, dicen que México se construyó sobre su historia, pero realmente se forjó a base de sus leyendas, relatos e historias que son demasiado aterradoras o fascinantes como para ser ciertas. Una de estas la contaba mi abuelo en el momento más álgido de la reunión. Contaba que durante el siglo XVIII, un poco antes que don Porfirio Díaz llegara a aspirar a ser el presidente de México, las cosas comenzaban a adoptar los primeros atisbos de modernidad. Personas de muchas partes del mundo venían a conocer el país y tratar de acomodarse a sus nuevas vidas. Especialmente de Europa, entre esas personas que vinieron a poblar y poner sus negocios aquí, llegó a Guadalajara un hombre al que simplemente se le conocía como Don Jorge, un señor europeo que inmediatamente llamó la atención de los residentes debido a sus costumbres extrañas, ya que gustaba de vestir de negro y pasear solo por las noches, además de que era poco sociable, aunque dicen muy educado. Lo más curioso del asunto fue que precisamente hizo su arribo una noche, trayendo gran cantidad de cosas excéntricas a una casona que había comprado en esa zona. Era muy alto, de caminar lento y parsimonioso, pero en ocasiones llegaba a sorprender a las personas que le veían en un lugar y luego lo topaban cuadras adelante. Nadie entendía cómo hacía eso si se veía de una avanzada edad. Hasta ese momento nadie reparó en el extranjero más de lo habitual. La hospitalidad tapatía hace que acojas y te acostumbres rápidamente a los nuevos vecinos. Sin embargo, extraños acontecimientos comenzaron a suceder durante esos meses, pues poco tiempo después de su llegada, comenzó a suceder un fenómeno muy extraño en los alrededores de la hacienda que compró: los animales de ganado. Como las vacas y las chivas, amanecían muertos, desangrados, pero sin signos de violencia. Mi abuelo dice que era común encontrar animales salvajes rondando las proximidades de la zona poblada todavía por esos lejanos días, por lo que a la gente no se le hacía nada fuera de lo común que eso sucediera. El problema fue que los ataques de ese misterioso animal se acercaban más y más a la ciudad conforme iban pasando los días. No recuerdan a ciencia cierta cuánto tiempo pasó para que las mascotas comenzaran a desaparecer de sus propias casas, siendo encontradas a unos metros de las mismas, especialmente en el canal de desagüe, totalmente drenadas del vital líquido, lánguidas y sin vida. La gente comenzaba a cuestionarse si se trataría de los coyotes o alguna clase de felino grande. El atacante simplemente les bebía hasta la última gota de sangre. Sin embargo, lo que tenía que pasar, desgraciadamente pasó. Primero hallaron los cuerpos de varios niños
que suponían una presa fácil para un animal grande, fue cuando las primeras alertas serias y graves pusieron alerta a la gente, al grado de comenzar a temer estar en las calles apenas caía la penumbra de la noche, y finalmente fueron las doncellas. Varias muchachitas sin vida y en las mismas condiciones también comenzaron a aparecer en los alrededores de la hacienda, totalmente desangradas y sin vida, pálidas y lánguidas, con los mismos signos que tenían los animales, 2 marcas punzantes en el cuello, así que los habitantes de Guadalajara se pusieron de acuerdo para dar caza al asesino. No había duda de lo que se trataba. La ciudad de Guadalajara se estaba enfrentando a un auténtico vampiro. La gente temerosa se organizó para dar caza al responsable de la muerte de no solo de sus mascotas y ganado, sino de sus seres queridos. Nadie quería perder a uno de sus hijos, y las mujeres con niños pequeños o encinta estaban especialmente vulnerables ante un ataque, y al parecer el monstruo seguía cobrando fuerza. Comenzaron a vigilar las calles hasta que una noche, los gritos de una joven muchacha atrajeron la atención de los pobladores, quienes apresuradamente corrieron en dirección de donde escucharon el llamado de auxilio. Al llegar al lugar, encontraron al mentado don Jorge prensado al cuello de su víctima. Este, al verlos armados de palos, fuego y objetos de hierro, intentó escapar entre las oscuras y brumosas calles. Las tinieblas y la bruma no impidieron que la gente viera por dónde pretendía huir y lo persiguieron por un largo trecho, algo así como 1 hora o más, hasta que finalmente lograron atraparlo. Luego de capturarlo, le golpearon hasta lograr someterlo y atarlo. Una vez capturado, decidieron llevarlo hasta el Panteón de Belén, en donde, para ultimarlo, le clavaron una afilada estaca de madera en el corazón. Un rugido espantoso salió del vampiro mientras lo hacían, agonizante. Don Jorge juró vengarse de todos los habitantes de la ciudad, especialmente de los descendientes de quienes le habían capturado y asesinado. Una vez muerto, lo pusieron en un ataúd y, sin sacar la estaca de su corazón, lo sepultaron. La calma y la tranquilidad volvieron lentamente a las vidas de los habitantes de la ciudad. Pero algunos meses más tarde, mientras iban a visitar a algún familiar en el cementerio, se percataron de algo escalofriante, por lo que dieron aviso inmediatamente a varias personas. Cuando arribaron al lugar y ante el asombro de quienes le dieron muerte a don Jorge, la estaca con la que habían dado muerte al europeo se convirtió en un árbol, cuyas raíces abrazan la tumba del vampiro. Se dice que, según la historia, que la maldición que don Jorge echó sobre la ciudad está estrechamente ligada a ese árbol, el cual algunos aseguran que le han visto sangrar en ocasiones, y que finalmente, cuando ese árbol se llegue a secar o se caiga, el vampiro quedará libre nuevamente. Despertará de su sueño eterno y, tal como juró hace casi 300 años, se vengará de la ciudad y especialmente de los descendientes de todos aquellos quienes lo persiguieron y mataron aquel día. Esta historia de la ciudad es la favorita de muchos en estos lares. Afortunadamente, solo es una leyenda, aunque en las noches es mejor ir acompañado.